Y la entrevista del día aquí en 5 Días Televisión, vamos a compartir en estos momentos con el economista de Puente, el señor Wildo González. Agradecemos mucho también su tiempo para poder compartir con la audiencia un poco las proyecciones y previsiones para lo que implica este año que está arrancando. Wildo, feliz inicio de año. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día, feliz inicio de año para vos y para toda la teleaudiencia. Bueno, espera este año. Estamos hablando de un año, veíamos los informes finales. Hoy la tapa de nuestro medio, el diario 5 Días, destaca justamente los dos pilares que van a potenciar. Estamos hablando entre ellos, uno de los dos va a ser el tema de la construcción. ¿Cómo ves un poco en este primer abordaje lo que va a implicar este año 2025, Wildo? Bueno, este 2025 va a estar marcado por lo que justamente mencionan en su edición impresa, por un potencial crecimiento importante en dos sectores eh, eh, no recursos naturales, que la construcción y la industria, especialmente por el tema de la parte de sectores maquila y otras cosas. Los riesgos relacionados con eso obviamente siempre están presentes, como en todas proyecciones, siempre están sujetas a la realización de un montón de supuestos o de ciertos escenarios base que tengan que ir materializándose, que puedan llegar a, a, a dar pie a que se cumplan las proyecciones. Por el lado del sector de la construcción estamos viendo una especie de repunte bien importante después de varios trimestres de mal desempeño. Eh, Esto es bastante auspicioso, especialmente pensando en el impacto que tiene la parte del sector de la construcción, especialmente relacionado con el tema del empleo. Esto puede dar un poco más de sustento a una recuperación del mercado laboral que habíamos visto con datos por lo menos hasta el tercer trimestre del año pasado, un mercado laboral que no estaba creando necesariamente los 70.000 o 100.000 empleos que veníamos creando por trimestre, sino que ya habíamos tenido 2 trimestres consecutivos de baja creación de empleo, casi nula creación de empleo. Entonces, altamente probable que ahora, por lo menos en el cuarto trimestre, cuando veamos los datos del INE, vamos a ver una especie de recuperación y probablemente parte de eso va a estar ligado también al desempeño de la construcción, espero. Por el lado del sector manufactura, obviamente la parte estuvo bien impulsada, la parte de la depreciación reciente, el tipo de cambio nominal, que se tradujo en una depreciación del tipo de cambio real para este sector, ayudó a tener una competitividad bien interesante comparado con ciertos bienes son competidores de ellos directos en el mercado brasilero o en otros mercados. Eso hizo que también ellos puedan aumentar sus exportaciones y aumentar su volumen de producción. Ahora, el riesgo que tienen la parte especialmente del sector de manufactura está relacionado con la situación interna brasilera, que las tensiones que existen entre la política fiscal y la política monetaria está haciendo que el real se deprecie. Eso obviamente hace que pierda el poder adquisitivo el brasilero promedio y eso también incluso debería pegar en algo también de manera negativa al comercio fronterizo con la gente de Ciudad del Este especialmente. Entonces ahí tenemos un escenario de riesgo para esto. Ahora, en términos como mío, macro, más generales, o sea, lo más probable es que el crecimiento esté dentro de las proyecciones, dentro del crecimiento tendencial de nuestra economía, entre un 3,5 y 4%. Ahora, lo interesante va a ser ver cómo se cierra el año agrícola. Ahora estamos en pleno proceso de espera, vamos a decirle. Obviamente, si llegamos a tener un volumen similar al del año pasado, a pesar de que no tengamos un incremento en los precios significativos, en los precios de la soja, va a ser un año positivo, obviamente. Eso va a hacer que la parte del sector agrícola por lo menos no reste dinamismo como vino restando el año pasado por el impacto que tuvo la caída del precio de la soja en la balanza comercial y en el desempeño económico general de nuestra economía. Ahora, por el lado externo, siempre se ponen como muchos francos y especialmente acá nosotros tendemos a mirar mucho por lo que pasa obviamente con nuestros vecinos, el tema Brasil que impacta mucho en Ciudad del Este, Argentina como impacta mucho por el flujo de comercio hacia Encarnación, incluso acá en Asunción mismo. Vamos a, ahí creo que estamos retomando la señal. En breve vamos a estar, porque nos estaba haciendo un balance interesante de las proyecciones
en torno también a lo que se espera para lo que implica este año 2025. Y la mirada externa que nos planteaba desde el punto de vista de cómo los países como Brasil y Argentina impactan en la condición en la que ellos puedan estar atravesando, impactan nuestra economía como tal. Wildo, ahí te tenemos de vuelta. Estabas hablando justamente de la relación entre Argentina y Brasil y cómo impacta nuestra economía. O sea, la salud de ellos también es algo importante en materia lo que implica el comercio con nuestro país. Sí, sí, mencionaba por el tema de Argentina y Brasil, que mucho cuando se habla del escenario internacional, la gente tiende a mirar que lo que pasa en Argentina y Brasil, que obviamente impacta en el comercio fronterizo bilateral, pero en realidad siempre el foco de lo que te determina al final, lo que a Argentina y Brasil le termina impactando está en Estados Unidos y China. China especialmente por la parte de todo lo que está relacionado con la demanda de commodities y cómo el desempeño de la economía china termina afectando el precio de los commodities. Eso impacta de manera directa no solamente en China, sino que impacta también en todo, o sea, en Brasil, sino que también en Argentina y también nos impacta indirectamente a nosotros. Y en Estados Unidos, obviamente, ellos siguen siendo motores de la economía mundial. Lo que pasa, lo que haga la Reserva Federal termina impactando la cotización del dólar a nivel global y eso termina, quizás no tan en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo termina afectando el tipo de cambio. Y eso al final termina impactando en el bienestar de la población. Entonces, al final, igual hay que siempre estar atento a lo que pasa en el escenario externo, que siempre hay francos que son que pueden generar mucha incertidumbre, especialmente ahora con la administración de Trump, que hay mucha incertidumbre en torno a qué tipo de medidas pueda llegar a tomar. Ahí en eso quería justamente puntualizar. Porque se tiene como una suerte de esperanza, principalmente en lo que implica la macroeconomía y las personas con mucho caudal económico, que el inicio en los próximos días, el 20 marca justamente el juramento y asunción del presidente Donald Trump, va a generar situaciones también, algunos dicen proteccionistas para Estados Unidos, otros están también esperanzados en que eso pueda generar un derrame, por lo menos aquí en América Latina, de la política económica de ese país para el mundo. ¿Cómo crees que nos puede beneficiar este nuevo inicio de Trump en la administración, teniendo a muchos multimillonarios formando parte del gabinete, Wildo? Bueno, ya contrariamente a lo que probablemente la gente piensa, yo creo que las medidas que puede llegar a tomar Trump no necesariamente van a ser buenas para nosotros. Hay que recordar que somos una economía pequeña y abierta, somos portadora de commodities. Y parte principal de lo que probablemente va a llegar a terminar haciendo Trump va a terminar causando una disrupción en la cadena logística y en el comercio mundial. Eso va a incrementar probablemente la inflación a nivel global, obviamente, porque obviamente los costos de transporte se van a encarecer, los precios de exportación e importaciones también. Y eso al final puede terminar afectando a nuestra economía. Eso es lo que mencionaba por la parte del escenario externo que puede ya terminar siendo bien incierto. A lo mejor podemos llegar a tener un escenario interno que dentro de nuestros vaivenes, que siempre somos bien como quilomberos, vamos a decirle, pero igual siempre tenemos un buen desempeño. Pero el escenario internacional puede llegar a ser bastante intenso. Hay que recordarse que antes del COVID, eh, los niveles de incertidumbre en torno al comercio mundial en la época en que estaba Trump fueron elevados, muy grandes. Entonces, al final, eso es algo que no necesariamente yo creo que nos va a llegar a afectar. Imagínense una economía en la que ya el precio de la soja está baja, un precio de soja más baja, o sea, más bajo, y probablemente también con un mundo probablemente con muchas más tensiones comerciales, con muchas más tensiones geopolíticas, que puede hacer que el precio del petróleo aumente. Ahí probablemente el sobre término de intercambio que tuvimos el año pasado va a parecer chico comparado a lo que pueda llegar a venir. Entonces, eso probablemente va a terminar afectando incluso en las decisiones de política monetaria acá. Pues dependiendo de más o menos cómo sea el nivel de inflación, cuál sea la intensidad del shock, puede llegar incluso a causar que el Banco Central tenga que reaccionar a eso. Entonces, eso es algo que después va a terminar cambiando las condiciones financieras acá y puede llegar a terminar afectando también, obviamente, el desempeño económico de nuestra economía.
Entonces, obviamente el tema de Trump es algo que probablemente suena muy lindo para el discurso, pero en términos globales, en términos como del bienestar de la economía mundial, no necesariamente implica una mejora en el bienestar de la población total. Y yo creo que probablemente mucha gente que piensa que van a estar beneficiados, que la economía va a estar mejor después de ciertas medidas de Trump, van a verse bastante complicados en lo que resta del año después que se tomen las medidas, si es que llegan a tomarse las medidas que ellos estuvieron mencionando que iban a hacer. Por lo que entiendo lo que estás diciendo, entonces atajarse fuerte alguna parte que el barco te permita. O sea, las olas pueden ser fuertes. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, pensemos más o menos casi con un tema de que haya un terremoto en un lado del mundo y el tsunami te termina agarrando por más que uno esté al otro lado del océano, más o menos. O sea, inevitable a veces ese tipo de cosas. Entonces al final eso es algo que pueda llegar a pasar. Entonces ya al final, imagínense que ya lo que nos está afectando ya está en el tipo de cambio, que es obviamente por el tema de todas estas cosas que habíamos hablado, o el tema de que Trump pueda llegar a imponer tarifas, que eso va a terminar implicando más inflación en el mediano y largo plazo. Eso terminó afectando las expectativas de los mercados financieros internacionales que terminaron introduciendo en los precios de los activos, de los bonos especialmente de americanos, más inflación en el mediano y largo plazo. Eso hizo también que obviamente también el mercado tenga que actualizar sus expectativas de tasa de interés de la Reserva Federal, de la Fed Fund, para el mediano y largo plazo y el nivel que debería converger la Reserva Federal ahora es más alto de lo que teníamos un año atrás. Esa diferencia, que casi son de 50 o 100 puntos base, dependiendo de la medición o la fuente que uno tome, eso se tradujo en un fortalecimiento del dólar a nivel global y eso se tradujo en una apreciación del tipo de cambio de toda la mayor parte de las economías emergentes y que nos llevó a estar más, un tipo de cambio más alto de lo que probablemente pensábamos haber cerrado el 2024. Hay que recordarse que antes de la baja de tasa de la Reserva Federal en septiembre, todos los bancos centrales, toda la mayor parte de los bancos de inversión, la mayor parte de los estrategas de los bancos de inversión, miraban una apreciación en el tipo de cambio nominal de las economías emergentes, guaraní incluido, posterior a la baja de tasa de la Reserva Federal. Ahora, ¿qué pasó? En ese interín, obviamente se decidió el tema de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y ya iba decidiéndose, entonces al final los mercados terminaron incorporando esta expectativa y al final, después de la baja de la tasa de Reserva Federal, no se dio esa apreciación intensa que uno podía haber esperado en las economías emergentes y todos terminamos cerrando con un tipo de cambio nominal más alto. Entonces, imagínate, ya apenas, ni siquiera en, antes de que empiece el gobierno de Trump, ya sus medidas o las expectativas de eso fueron incorporadas por los mercados financieros internacionales que siempre tratan de tomar toda la información de manera más rápida posible y que eso se incorpore en los precios de los activos. Y eso termina afectando hasta el bienestar de nuestra población común que termina comprando bienes importados más caros, derivados de un dólar más caro. Claro, y Wildo en su momento, y haciendo un poco una memoria a la última parte del año, una intervención aquí localmente del Banco Central del Paraguay en tener que contener un poco esta situación del dólar, ¿no? Sí, sí, efectivamente, no solamente el Banco Central de Paraguay, algunos bancos centrales de economía emergente iniciaron un proceso así como de corte de volatilidad principalmente, y eso hizo que que se contenga un poco las expectativas. O sea, al final, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro Banco Central, obviamente ellos no controlan el tipo de cambio, ni interviniendo. Hay que recordarse que en promedio ellos el año pasado intervinieron como 800 millones de dólares anuales, pero el mercado cambiario local mensual es de en torno a 30.000 millones. Entonces, esos 800 o 1000, incluso si quieres ponerle, dividir por 12, va a tener menos de 100 millones de, de dólares. Menos de 100 millones de dólares en un mercado de 30.000 no te va a terminar el nivel. Sí te puede llegar a terminar cortar la volatilidad, que es lo que hace el Banco Central, pero igual, o sea, es algo que termina afectando y al final algo que termina impactando en las decisiones de negocio y de consumo de las familias.
Bueno, dos cuestiones últimas porque me parece importante también destacar esto. Uno, la situación de la carne. Es uno de los sectores que apuntalan grandemente nuestra economía. Mencionabas el caso de la soja, que bueno, estamos esperando cómo se cierra este año para ver los números finales en materia también de la producción. Pero la carne, ¿cómo estás viendo un poco este sector? ¿Están procurando mercados? Estados Unidos quedó ahí con la posibilidad de la puerta, no sé si la palabra exacta es semiabierta, pero veremos qué es lo que pasa. Me gustaría un abordaje un poco desde tu conocimiento económico sobre el tema de la carne. Y por último también hablaban en los informes finales del año pasado sobre el tema de que este 2025 va a ser un año donde van a invertir mucho en el sector social, o por lo menos gran parte del presupuesto hablaban también de eso. ¿Cómo ves un poco estos dos aspectos? Bueno, por el lado de la carne, mira, eso va a depender mucho, obviamente, también para poder ir abriendo mercados. Eso va a estar, el desempeño de la carne va a estar muy ligado a cómo el gobierno pueda ir destrabando ciertas medidas proteccionistas que justamente existen en algunas economías que tratan de proteger sus mercados, elevando probablemente a niveles bien elevados, los niveles como de requerimientos fitosanitarios, obviamente es bastante razonable. Eso también es bastante positivo para nosotros porque al final termina elevando también la calidad y la salubridad y todo el manejo del proceso de producción de la carne. Ahora, obviamente, algo que hay que tener en cuenta que el desempeño de la carne y las exportaciones de la carne van a estar muy ligadas también al desempeño de la economía internacional. Obviamente, una economía internacional bollante, con un crecimiento interesante, va a generar, obviamente, una mayor demanda de carne. Ahora, una economía mundial en la que especialmente los países a los que estamos exportando empiezan a sentir los embates de los shocks que habíamos hablado anteriormente, van a empezar a reducir el consumo de la carne y eso puede llegar a terminar impactando en una menor exportación de carne. Entonces, obviamente, para hablar de la carne, especialmente la parte de las exportaciones, estamos hablando de un sector que es altamente procíclico en torno a lo que es el comercio, o sea, a la economía mundial. Entonces, obviamente, eso es algo que podía terminar afectando al sector. Obviamente, también están todos los sectores ligados a la parte de la naturaleza y todos los problemas relacionados que siempre son bien imprevistos, pero están dentro de lo imprevisto previsto, podríamos decir. Ahora, por el lado de la parte social del gobierno, sí, ellos dicen que van a aumentar bastante sus niveles de gasto en la parte social. Ahora, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un nivel de protección social muy bajo todavía en Paraguay comparado a lo que deberíamos tener para nuestro ingreso per cápita y para el ingreso per cápita que probablemente estamos aspirando. Entonces, obviamente es necesario eso. Ahora, también es necesario, aparte del, del incremento en esto, también es necesario también tratar de crear mecanismos de evaluación de la eficiencia y el impacto que tienen estos programas, de tal manera de que año a año se pueda ir recalibrando estos programas, ir mejorando su efectividad y tratar de ir llegando especialmente a la población que necesita esos programas. Y ahí también va a ser importante tratar de tener un nivel de control de los recursos que pueda eliminar o disipar las sospechas de corrupción que puedan haber en torno a eso, que siempre es un foco bastante sensible y especialmente en el tema de los gastos sociales, que suele ser una fuente importante de casos de corrupción en nuestra economía. Entonces es importante también de que se generen mecanismos de control para que obviamente también la gente sienta que se está llegando de manera clara y transparente con los recursos del Estado. Y quiero con esto despedirme, sí, porque gran parte del 2024 hemos hablado sobre la noticia desde que se dio el tema de grado de inversión. ¿Crees que se traduzca esto en este 2025? Bien, yo particularmente pienso que no, sinceramente. Es algo súper positivo, muy valorado, pero yo pienso que a las otras calificadoras van a tomar su tiempo. Es poco probable que este año veamos un cambio de posición en las otras calificadoras. Ya la gente Fitch hizo comentarios bastante duros con relación a la parte del Estado de Derecho. La gente de Standard Poor's también dio ciertas señales relacionadas con eso, de que faltan ciertas mejoras institucionales. Entonces, probablemente si es que se traduce en el buen uso de los recursos y se empiezan
a dar señales positivas de mejoras en términos de la institucionalidad de nuestra economía, ahí puede ser que veamos una mejora en la calificación en, en las otras, con las otras calificadoras de riesgo, ¿verdad? Pero eso no quita lo positivo de lo logrado al anterior. Lo logrado anteriormente es algo bastante positivo. Ahora puede llegar a haber muchas otras cosas que la economía paraguaya pueda llegar a hacer, que pueda llegar a hacer a fortalecer su imagen y atraer las inversiones que tanto son necesarias para nuestro país. Una, especialmente, es tratar de mantener nuestra estabilidad macro, mantener nuestra previsibilidad, y la otra cosa que es importante que hagamos es tratar de cerrar nuestra brecha de infraestructura y nuestra brecha social. Conforme vayamos haciendo eso, incluso creo que puede no necesariamente hacer falta que las otras calificadoras no aumenten la calificación soberana. Si vamos a hacer lo otro, yo creo que las inversiones extranjeras van a llegar más rápido. Wildo, como siempre, un placer. Gracias por tu tiempo con nosotros y seguimos en contacto en este año. Muchas gracias. Wildo González, economista de Puente, hablando con nosotros también, haciendo un balance inicial de lo que va a ser este 2025. Muy interesante realmente algunos abordajes que nos ha hecho también en la mañana de hoy. Hacemos la pausa, a la vuelta seguimos con más aquí en 5 Días Televisión.